Ahora sim, estamos. Só um segundinho para revisar se já cheguei. Estamos em vivo em Facebook. Deixa eu dar uma revisadita. Não estamos, espera aí. Ahora sim. Listo. Hola, hola, Aqua seguidores. Muy buenas tardes de miércoles 19 de agosto de 2020. Seguimos en aislamiento social por cuenta del del coronavirus. Seguimos. Hoy voy a hacer la entrevista con una persona muy especial en mi vida, que conozco ya hace muchos años, perdí las cuentas ya, pero hace muchos años, Science 2006, hace mucho tiempo, ¿sí? 2006. Así que ustedes van a tener el gusto, que no conocen aún, de conocerla también. Y estoy muy contenta de poder estar aquí con ella y con ustedes en este miércoles de live, que tanto me encanta estar aquí para traer información de acuacultura. Y hoy vamos a unir tres cosas que me encantan: acuacultura, biofloco y una amiga. Mira que súper Nada chido va a mejor. estar. Nada mejor, nada mejor. Y dos brasileñas hablando español con acento mexicano, con acento chileno. Así que Gaby, bienvenida a ese canal de comunicación acuícola. Me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo. Muchas gracias, Adri. Nos entregaste la edad. Son 14 años ya de amistad. Muchas gracias por la invitación por segunda vez, ya que participé de la otra live sobre el Día de la Mamá. Y hoy ya vamos a entrar un poquito más técnico, pero muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Siempre se me olvida que es la segunda vez. Nuestra reunión yo dije, sí, es la segunda vez, porque nuestro primer live fue el Día de la Mamá. Hablamos de papel de la mamá, investigadora, profesora, ¿no? Con otras amigas también que queremos mucho. Y esta es la segunda vez y ya, como comentas, algo más técnico. Y hablando de Biofloc, que aprendemos juntas el Biofloc, ¿verdad? Juntas, exactamente. Hace mucho tiempo. 2014, cuando la gente ni sabía que era el Biofloc. 2014 no, 2006, 14 años. Exactamente, estábamos recién empezando en Brasil, que los primeros cultivos, los primeros errores. Muchos errores, muchos experimentos perdidos, pero así se aprende, ¿verdad, amiga? Así se aprende, es verdad. Si todos fueran flores, no tenía tanta gracia. Sí, y aprendimos, yo creo que aprendí más con mis errores. No todos. Yo creo también. Aquel momento nosotros estábamos, no existía en aquel entonces sólidos suspendidos. ¿Qué era eso? No sabíamos. Nitrito alto, aprendimos ahí con las pérdidas. Sí. Bacterias quimiotróficas. ¿Qué es eso? No. De hecho, no se llamaba Biofloc. Es verdad, se decía medio heterotrófico, Sistema hiperintensivo, todo eso, pero fue una aventura. Sí, ¿verdad? Y fue muy bonito, porque vimos desde 2006 hasta ahora la evolución de la tecnología y acompañando cómo fue desarrollando. Yo creo que la evolución y también la diseminación de la tecnología, porque antes era una cosa tan tecnológica o que tan pocas personas creían, y ahora ver cómo se ha implementado en distintos lugares, con otras especies, entonces creo que es un buen resultado. Exacto. Yo también creo que en aquel entonces no veíamos como algo que se pudiera replicar, veíamos más como muy de investigación. Y hoy ya sentaron bases, ya tenemos muchísimas granjas, pues mira, estoy con el uniforme de mi granja. Tengo una granja que trabaja con esa tecnología, entonces también creo que realmente, como comentas, la realidad de hoy nos demostró que valió la pena todos esos años de investigación. Sí, por supuesto. Y fuimos pioneros, ¿verdad? A Furgue pionera, ¿no?
En Brasil, sí, yo creo que hubieron algunas otras iniciativas un poco antes de ese, pero creo que la FURG es como donde empezó realmente la cosa en Brasil y bueno, después mucha gente que se formó ahí, como tú, como yo, como varios otros que acabaron estudiando y haciendo investigación ahí, están en varios lugares hoy día del mundo trabajando con eso, entonces yo creo que un motivo para sentirse también feliz por poder haber pasado por allá, conocido tanta gente, hecho tantos amigos y amigas y ver cómo también la gente salió y fue a otros lugares y obtuvo éxito también ahí. Isso é verdade. Isso é verdade. Muita gente que saiu de aí, pois seguiu seu caminho. A maioria, muita gente seguiu trabalhando com esta tecnologia. Outros brincaram em outras áreas. Sin embargo, pois de aí partimos, de aí salimos. Muito padre. Mira, José Luis nos manda saludos ahora trabalínguas. Quetzalcolcos. Creo que ya puedo decir un poquito mejor. Quetzalcolcos. Es que es porque es un nombre un poco complicado aquí. Todo que junta la T y la Z para mí es difícil. Yucatán, que muchas cosas son en maya, es también un poco complicado. Eso no es en maya, está en el centro. Es otro idioma que no sé cuál. En México hay muchos dialectos, muchísimos. Mira, Jackie Rodríguez es una amiga brasileña que vive en Mérida, siempre está en mis lives. Amiga, que bom que você vem prestigiar aqui sua amiga, muito obrigada. Pessoal que está nos escutando, de onde vocês são, comenta aqui com a gente, queremos saber de onde vocês nos escutam, em português e em espanhol. De onde nos escutam, queridos Aquas seguidores, nos enviem um mensajito para a doutora Gabriele de Lara, que, Gabi, eu creio que já passaram uns minutitos. Mira, nos mandam saludos de Colômbia, David Londoño Lopera. Monterrey, Jackie Broman. David Monterrey, quem me conhece vai dizer que onda. Piada interna, solo nosotros sabemos. Nemorio García Barrera, Hidalgo. En enero fui a Pachuca a dar un curso de Biofloc, me encanta. Mira, Gaby de El Salvador, que tem uma granja de camarão em Biofloc. Muito bem, Gaby. Bem, felicidades. Diana Cabanhas, olá! Como vai, Diana? Desde Campeche. E nos manda saludos, Diana, desde Campeche, vecina aqui de mi estado hermoso, Yucatán. Ves um pouquinho de todo, de México, allá fomos a Colômbia, Salvador, um pouco de todo. Bastante gente interessada no tema. De hecho, Gabi, esse é um tema que a mim me gusta muito também. Nutrição, alimentação. Na verdade, é um tema de alimentação, não tanto nutrição. Mas é um tema importante. Porque muita gente trabalha com a tecnologia, sin embargo, não sabe utilizar as estratégias para aproveitá-la, não? E disso se vai tratar o dia de hoje. Olá, Yaciri! Yaciri, como está? Está em Monterrey, Yaciri, uma amiga também que tomou meu curso. Nos tornamos amigas depois que tomou o curso aqui com nós, com Plínio e com Gabriel também, que foram amigos, que são também colegas de Gabi. Um curso que dava... Contemporâneos. Exatamente. Gabriel eu conheci depois, o Plínio sim é de nossa época de allá. Esmeralda Chamorro, amiga que também trabalha com Biofloc. Olá, Esmeralda, desde Floripa. Muito bem. Mira, bastante gente, bastante mesclado nosso público. Gabi, vou pedir para que te presentes para quem não te conhece aún, para que sepamos um pouquinho de sua trajetória, apesar que aqui estuvimos chismeando um pouquinho de onde nos conhecimos, pero di a los seguidores un poquito de su trayectoria y de dónde estás ahorita y cómo llegaste ahí, ¿no? Bueno, yo soy bióloga, hice toda mi formación de pregrado y posgrado en la Universidad Federal de Río Grande, allá en Brasil, en el sur de Brasil, y desde 2006, como dijo la Adri, yo trabajo con la tecnología Biofloc.
Eso porque yo empecé desde el primer año de pregrado trabajando en el laboratorio como ayudante, creo que puede decirse así. Ayudé a la Adri con sus varios experimentos ahí durante su maestría, su magíster. Y ahí estuve durante todo el pregrado, después más 2 años de maestría y más 4 años de doctorado. En todo ese tiempo que estuve ahí, que fueron en total 10 años, yo siempre trabajé enfocada más con la tecnología Bioflok. Trabajé un poquito más con manejo, con la parte de manejo de los cultivos, de engorde. Trabajé con microorganismos durante una parte de mi pregrado, una parte de mi maestría. Después trabajé también con la parte de nitrificación un poquito durante mi maestría y después ya en el doctorado trabajé más enfocado con la parte de alimentación, que fue justamente el tema que nosotros elegimos aquí para hablar hoy día, con la parte de restricción alimentaria. Y durante todo ese tiempo estuve ahí participando de las más distintas actividades dentro de lo que es el Proyecto Camarón o Proyecto Camarón, donde participé de distintas otras actividades ahí, de cursos de formación, en la parte de formación de estudiantes, en la parte de proyectos de licenciamiento ambiental para productores. Entonces, tengo un poquito, 10 años de experiencia, puedo decir, dentro de ese tipo de sistema, con esa tecnología. Y lo más interesante ahí es que nosotros, la FURGI cuenta con una unidad de cultivo, que es una unidad de cultivo piloto. Entonces, mucha cosa que se hace ahí justamente se puede aplicar ya directamente en la producción en gran escala, por así decir. Entonces, 2016 yo terminé mi doctorado, estuve ahí por más un año como postdoc, ahí ya con la parte de cultivos multitróficos. Y en 2017 fui contratada aquí por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, donde estoy, ya voy a cumplir 3 años acá. Actualmente no estoy trabajando con Bioflok porque me faltan fondos y obviamente que acá en Chile una realidad un poco distinta, la acuicultura es mucho más voltada por lo que es la producción de salmón, entonces hay algunos empecillos ahí en el medio que nos dificultan un poquito en traer la tecnología más aplicada. Ahora estamos tratando de cambiar un poquito la estrategia, pero creo que va a ser en el futuro, si es que sale algo. Y entonces estoy acá hace 3 años, donde soy docente, yo hago clases en oceanografía y también para el doctorado en acuicultura, que es un programa en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Chile. Entonces, aquí estoy. Muy bien, Gaby, súper trayectoria. Y sí, fueron muchos años trabajando con Bioflok, muchísimos años. Entonces ahí tienes bastante que compartir aquí con nuestros acuaseguidores. Y realmente es un tema, el tema de tu doctorado es un tema muy relevante para... Bueno, hay muchos temas en Bioflok súper importantes, sin embargo, el tema del manejo alimentar, ¿no? Yo considero un tema bastante actual, sobre todo en ese periodo, ¿no? Que todos están buscando cómo reducir costos. Sí. Yo digo por experiencia, porque o que más están me buscando la gente. ¿Cómo hago para reducir costos? ¿Cómo hago para reducir costos con Bioflok? Y pues el Bioflok es una súper tecnología para poder ajustar el tema entre costo-beneficio de alimento, crecimiento, entonces por ahí va, usan las estrategias que existen. Entonces el tema de hoy yo creo que viene
bastante bien también para el momento, ¿no?, que estamos trabajando. Imagino que yo sé que tú estás también trabajando desde casa ahora, ¿no? Sí, casa, con Sí, todas las dificultades del periodo, pero sí, estamos trabajando desde casa. Hace 5 meses. 5 meses, estamos en igual aquí también. Recordando que somos profesoras, investigadoras, madres de tiempo completo. Todo mezclado. Exato, junto e misturado, como diria em português. Mira quem está aqui, Eduardo Ballester, que foi nosso também professor, que nos ensinou muchísimo. Mira, Edu. Hola, Edu. Buenas noches. Nos escuchó llorar mucho también. Eduardo, Gabi vai estar com nós aqui na primeira semana de setembro, assim que aqui vai estar, lo vamos a entrevistar também. Muito bem. Bueno, ya entrando en el tema, estimados seguidores, ya indo directo al grano, yo quisiera, Gabi, que platicara un poquito aquí con nuestros seguidores, indo ya literal, ¿no?, con el tema de restricción. Muchos preguntan, ¿no?, ok, restricción importante, sin embargo, ¿cuál sería el efecto a nivel metabolismo en el camarón durante o processo de restrição e depois? Qual seria esse efeito, já falando um pouco mais a nível biológico, antes de entrar em temas mais produtivos? O que passa com o organismo durante essa restrição, não? ¿Nos puede comentar un poquito sobre ese tema? La restricción es algo que vamos a definir antes de todo, porque exacto, primero, ¿qué es la restricción? Uno siempre piensa en la restricción, no sé, por ejemplo, a nosotros siempre llegaba gente preguntando, bueno, pero el sistema BioFloc, entonces quiere decir que el animal no necesita alimento artificial para crecer en ese sistema, ya que tiene tanto alimento, ya que la comunidad microbiana sirve como una fuente de alimento. Y nosotros, obviamente, que siempre respondíamos que no. En verdad que lo que son los agregados microbianos, ellos sirven como un suplemento alimentario y tienen otras funciones ahí que van a contribuir para el crecimiento del animal, pero tampoco nosotros sabíamos decir en cuánto podría contribuir o cuánto se podría ahorrar con la alimentación. Entonces, la restricción parte de un principio que ella puede ser por periodos cortos, por periodos más largos. Se pueden adoptar estrategias de restricción por periodos intermitentes, o sea, uno deja de alimentar por un periodo, vuelve a alimentar, y todo eso sirve como una estrategia, obviamente, para ahorrar alimento y que también puede impulsar el metabolismo del animal a, después de ese periodo, aumentar su consumo de alimento o aumentar su eficiencia en la conversión del alimento en músculo, y acaba como resultado final, entonces, un crecimiento más acelerado. Déjame mostrar aquí porque yo tengo una pequeña presentación aquí que voy a mostrar un poquito de lo que toda la pantalla, de cómo funciona ese periodo de lo que es la restricción y después del crecimiento, que es conocido como crecimiento compensatorio. Deixa eu só tirar isso aqui. ¿Se ve, Adri? ¿Sí? ¿Se ve, Adri? Sí, ahora sí. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El animal viene de una condición, vamos a suponer que desde una fase de hatchery para un periodo de engorde, por ejemplo. Entonces está en su periodo inicial ahí, donde se están alimentando, y nosotros los sometemos a un estrés. Ese estrés puede ser por reducción de la alimentación, o puede ser por densidad, puede ser por distintas temperaturas, un cambio en la calidad de agua.
¿Y qué es lo que pasa? El animal entonces pasa por ese periodo de estrés donde va a se alimentar menos. En ese caso, yo voy a hablar más sobre lo que es el corte de alimento o la reducción de la cantidad de alimento que es ofrecida para los animales. Y entonces pasa ese periodo de restricción, que unos también pueden decir ayuno, pero después de eso el animal vuelve a ser alimentado. Entonces, en ese periodo posterior a lo que es la restricción, el animal acaba pasando por ese periodo entonces puede pasar por ese periodo de crecimiento compensatorio, donde si el animal no acaba ganando peso, ganando masa corporal, entonces es un periodo, es un proceso de que él no compensa, el peso va a ser el mismo peso que va a tener aquí al inicio de la restricción, puede tener una compensación parcial, donde va a llegar como aquí a la mitad de lo que fuera el control. Aquí en el control sería en el caso que los animales siempre estuvieron siendo alimentados, o de compensación plena, donde la compensación, entonces el peso que van a obtener aquí al final va a ser el mismo peso que el control donde siempre fueron alimentados, o si no, de sobrecompensación, que es cuando los animales llegan a un peso más elevado aún que el control. ¿Qué es lo que significa estar aquí dentro de eso? O puede ser hasta incluso dentro de eso, es que cuando tú tienes la compensación plena o la sobrecompensación, tú vas, eso aquí significa que ahorro de alimento. Esa compensación, ella se puede dar por entonces el aumento en el consumo del alimento en ese periodo aquí de realimentación, o sea, la hiperfagia, que también se dice. Entonces los animales tenían tanta hambre después de ese periodo donde estaban privados de alimentación o donde estaban en condiciones no tan buenas para su crecimiento, y aumentan su consumo de alimento. O también lo que pasa es que pueden mejorar, puede ser las dos cosas, pero la otra cosa es que pueden mejorar la eficiencia de la conversión alimentaria. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que el animal está creciendo mucho más satisfactoriamente debido a un mejor aprovechamiento de los nutrientes del alimento por los cambios metabólicos que pasaron durante ese periodo. Bueno, uno no puede olvidar que ese periodo de restricción, si es un periodo muy largo, él también puede acabar llevando a algunos tipos de daños que muchas veces acaban por llevar con que los animales no compensen el peso o que compensen solamente parcialmente su peso. Eso va a afectar principalmente lo que es la parte digestiva, la capacidad que tienen de absorber los nutrientes, y también la parte inmunológica de los animales, que también puede ser ver afectada debido a ese periodo, si es un periodo muy largo de restricción, pueden entonces ser ver afectados por eso y no llegar o no alcanzar ese valor o esa compensación que uno espera. Para el sistema BioFloc hay algunos estudios ya con crecimiento compensatorio. Uno de ellos es del Vasilevsky, el Manu, que también trabaja en la FURC, en la fase, obviamente, la fase más temprana de Hatcher y Obersario, y con el estrés que fue aplicado aquí en esa fase, no fue la restricción alimentaria en términos de reducción de las tasas de alimentación, pero sí fue un estrés causado por diferentes tasas de siembra o densidades de siembra o de estocaje. Entonces, en esos estudios se vio que los animales que estaban en ese periodo de hatchery o de bersario en una densidad bastante elevada,
cuando eran entonces transferidos para el engorde, llegaban al engorde con un potencial para desarrollarse mucho más rápido, justamente por esa cuestión de que estaban sob un estrés bastante elevado por un periodo, llegaron a la fase de engorde y ahí se impulsó su crecimiento justamente debido a ese cambio en el metabolismo que tuvieron durante la parte de restricción, se puede decir así. Un otro estudio también de la Bárbara, ella hizo no fue con el Vanamei, fue con el Farfantepineus brasiliensis, perdón, que ella trabajó con distintas temperaturas y también se probó que la temperatura tiene un efecto que después que pasa por un periodo puede ser una temperatura más baja y después van a una temperatura más elevada, acaba que los animales entonces compensan el peso el peso inicial o el peso del control que estaban siempre sometidos a una misma temperatura. Y eso es súper interesante porque puede ser aplicable en distintas etapas del cultivo, durante la fase de hatchery, durante un periodo de variaciones de temperatura, en el caso que, no sé, una estación más fría para una estación más calurosa. Entonces, todo eso es bastante aplicable y bastante fácil de ver y obviamente que significa también un ahorro para quien trabaja con eso. Yo voy a seguir, Adri, un poquito para después la otra pregunta, porque claro que sí. Yo creo que es interesante decir que principalmente el manejo alimentario, juntamente con las tasas de alimentación que sean ideales para los animales, eso, independiente de hacer o no hacer la restricción, es muy importante mantener todo eso dentro de los mejores patrones posibles. Sabemos hoy día que hay una variación bastante grande en lo que es la calidad del alimento, en lo que es la genética de los animales, pero hacer ese link entre el manejo y lo que son las tasas de alimentación es súper importante para evitar la lixiviación y el desperdicio de alimento. El alimento sigue siendo un 50% del valor total de una producción, entonces es bastante y obviamente que uno siempre quiere ahorrar donde quiere ahorrar y donde más puede ahorrar, entonces es algo importante, a un costo importante. Ya viene también con el lado de la preocupación con el medio ambiente, con hacer con que los cultivos sean más sustentables, entonces se sabe también que cuanto más alimento, que cuanto más desperdicio de alimentos se va a generar una cantidad mayor de fluentes, se va a contribuir entonces con la polución de los cuerpos receptores de agua, del propio ambiente de cultivo, tú vas a tener una mayor cantidad de materia orgánica y a ser procesada. La idea siempre es reducir todo lo que son los costos con el catabolismo y hacer mucho más anabolismo, o sea, hacer con que el animal crezca el máximo posible y gaste el menos posible con los procesos metabólicos, y eso todo entonces se traduce en reducir los costos de producción, independiente de tener la restricción o no tener la restricción. La restricción entra ahí justamente porque el sistema Biofloc tiene como una de sus ventajas, yo creo que en todas las otras lives nosotros ya vimos un poquito también sobre cuáles son todas esas ventajas del sistema Biofloc, pero en términos de alimentación nosotros tenemos ahí obviamente esa proteína que entra como el alimento acaba entonces generando, es consumida una parte, algo, la idea es siempre sobrar menos posible, pero algo sobra, y todo eso es convertido en proteína microbiana, sea por las excretas de los animales o sea por las sobras de alimento. Y Gaby, esa comunidad, ¿sí? nada más
se puede clicar en ocultar ahí para que veamos la parte de abajo. Aquí soy yo entonces. Ahí está, gracias. Y bueno, esa proteína microbiana que es formada ahí en el sistema en forma de agregados microbianos, ella es una fuente de alimento que está disponible dentro del sistema de cultivo 24/7, entonces está ahí, siempre presente, siempre disponible. Y obviamente ya fue comprobado que mejora la utilización del alimento, mejora la digestión de proteína, mejora la retención proteica en términos de biomasa y también contribuye para la reducción de los costos, la dependencia de harinas y de pescado y de los impactos negativos. Entonces, ¿por qué? La idea siempre fue, ¿por qué no unir? Eso déjame para después. ¿Por qué no unir, no juntar el útil con el agradable? Nosotros tenemos un alimento ahí disponible todo el tiempo y queremos reducir la cantidad de alimento que damos a los animales. Entonces, creo que de ahí también surgió un poquito la idea de las investigaciones que hice durante mi doctorado con respecto a lo que es la restricción alimentaria. Adri. Sigo, hacer las preguntas, como siempre. Sí, no, muy bien, nada más quisiera agregar que es un proceso relativamente sencillo, muy relativamente fácil para que los productores lo puedan hacer, ¿no? Y que casi nadie lo hace. Es un comentario que realmente la gente no se aprovecha, ¿no? Yo en la granja, yo ahorita tengo tilapia, lo hago los domingos, porque domingos son los días que tengo pocas personas, de hecho una persona por turno. Todo el día que esa persona solo tiene que dedicarse literalmente a ver calidad de agua y checar. Entonces, la gente tiene que aprovechar todas esas herramientas que ya existen, ya fueron comprobadas. Se hacen agua clara también, ¿verdad? Sin embargo, sí. Hay que cuidar un poco de agua clara porque en agua clara no tiene los flóculos, tenemos el tema del canibalismo, nada más. Esos comentarios quisiera agregar a tu presentación, que está fantástico. Yo creo que además, entonces, del ahorro que uno hace con la cantidad del alimento, con el precio que es también el alimento, porque no es algo barato, tú también acabas pudiendo ahorrar en términos de mano de obra dentro de los cultivos, porque pensando que uno puede tener un día de la semana que no alimenta, que no necesita alimentar, la reducción, pensando en una granja más grande, con mayor capacidad, es súper interesante poder utilizar eso de acuerdo con lo que uno tiene por objetivo. Y obviamente un productor siempre va a tener en su cabeza muchas veces que cuanto más alimento, mejor. Cuanto más alimento, más va a crecer mi animal. Pero muchas veces no se da cuenta de que teniendo disponible una fuente suplementar de alimento, puede tener el mismo crecimiento que tuviera poniendo toda la cantidad de alimento que pusiera. Entonces, creo que es una técnica simple, fácil, barata y que tiene buenos resultados en todos los términos, yo creo. Vamos a ver un poquito más adelante. Exactamente. Y hablando de eso, yo quería así, hacer una pregunta. ¿Cuáles serían realmente las ventajas así muy directas? Ahorita hablaste algunas. ¿Cuál es la ventaja de hacer la restricción, pero en diferentes etapas? Porque nosotros estamos acostumbradas, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a hacer, yo lo hago, la verdad, con la tilapia ya después que ya tengo flock bien formado. Yo no lo hago en la precría de ninguna manera. Yo lo hago de la cría para adelante, ya cuando estoy segura que mi comunidad microbiana está formada. Hacer esa restricción en esas diferentes etapas, ¿cuál sería así la ventaja directa e indirecta también, si es el caso? Bueno, yo creo que en las etapas iniciales, principalmente el camarón, y obviamente pensando cuando tú ya tienes un biofloc estable, maduro, con una diversidad microbiana ya bien formada, es una técnica
útil porque en un principio nosotros sabemos que los animales están más aptos o consumen más la productividad natural del sistema. Después de un determinado punto donde los animales ya llegan a determinado tamaño, ya no tienen tanta aptitud, muchas veces incluso por manosear el propio agregado o de llevarlo a la boca. Entonces, durante las etapas iniciales se ve que los animales consumen mucho más lo que es la productividad natural. Entonces, en esa etapa, algo súper interesante de utilizar el tema de la restricción porque definitivamente los animales consumen mucho más todo, microalga, los ciliados, flagelados, los protozoarios que aparecen ahí, todo lo que son los agregados en sí, que vienen con bacterias, que vienen ya con el paquete completito. Entonces creo que es bien interesante. A lo largo del tiempo, obviamente que van creciendo y esa capacidad de aprovechar la comunidad natural o la productividad natural del sistema acaba siendo reducida un poco, pero asimismo es interesante utilizar eso durante la fase de engorde o de cría. Justamente yo cité algunos aquí para no olvidar, principalmente que cuando uno piensa en el manejo de calidad de agua, porque es súper interesante, por ejemplo, ver que utilizando restricción alimentaria o reduciendo un poquito la cantidad de alimento, uno puede reducir la cantidad de sólidos suspendidos totales, acaba pudiendo utilizar la restricción también en periodos más críticos, como sería los momentos que uno tiene pic de amonio o pic de nitrito, por ejemplo. Entonces, es interesante utilizar eso y ver que, bueno, si yo reduzco el alimento, acaba que puedo dejar de ofrecer un poquito de nutriente y bajar un poquito o tratar de crear una meseta ahí en el gráfico, por ejemplo, de amonio, de nitrito. Entonces, tú puedes controlar eso también. Obviamente que el control no depende solamente de eso, pero cuando tú reduces un poco que sea la tasa de alimentación, tú ya observas ya resultados en términos de calidad de agua también. Otra cosa interesante, y eso yo creo que ya tiene más a ver con el mercado, por ejemplo, es que muchos productores acaban entonces esperando el momento exacto para hacer la cosecha, de acuerdo con el precio del camarón, tiene mucha fluctuación en el precio y todo eso, la disponibilidad en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno puede ya en el final de su ciclo de cultivo reducir ese alimento, tú ya llegó a un peso ideal de tus camarones, puedes reducir ese alimento y aprovechar también las ventajas que tiene el sistema BioFloc para mantenerlos ahí sanos y puede ser que no creciendo, pero que estén sanos con una cantidad pequeña de alimento y esperar, no sé, que el precio del camarón aumente, que uno pueda ofrecer ese producto en un tiempo más, también puede ser una alternativa interesante en términos de mercado también. Déjame ver si tengo alguna otra cosa, pero yo creo que serían esos en términos de fases o etapas. Obviamente que en la etapa inicial, entonces ellos van a utilizar mucho más lo que es la productividad natural, pero después, durante otros periodos del engorde, también se puede utilizar esa técnica para hacer un mejor aprovechamiento del alimento y mejorar el sistema en un todo. Muy bien. Sí, yo con la tilapia, solo para compartir un poco cómo lo hago aquí, cuando empieza un flock nuevo, no hago hasta, como comentaste, hasta que tenha formado. Una vez está formado, que todavía está en la fase de precría, algunas, depende de la etapa, ahí sí ya empiezo a hacer la restricción. Pero sabe que has visto, el mercado aquí de la talla de la tilapia en México, ela va hasta 450, 500, por lo menos aquí donde estoy. Y en Brasil, la talla de la tilapia es 700, es mayor. Entonces, y ahora con el tema del corona, la gente que es pez grande, ya
está cambiando un poco el mercado acá. Entonces estuvimos dejando la tilapia quedar 600, no pasando. Y fíjate que observé algo muy interesante, no había comentado eso contigo, ahorita me recordé. Que no aprovecha tanto la tilapia después de los 500 gramos del bioflor. Entonces, no hice una investigación, yo hice en mi granja unas pruebas, así. Vamos a sacar los sólidos más, saqué más sólidos, y empecé a dar más alimento y haciendo restricción también los domingos. Y tuve un crecimiento de hasta 5 gramos diarios. Entonces, ahí para que me escuchas, con la tilapia ya mayores de 500 gramos, recomiendo bajarle más sólidos, más, y aprovechar un poquito más el alimento balanceado, que puede ser el de 25% de proteína cruda. Y tú también acabas de mencionaste lo mismo para el camarón. Estamos hablando de crecimiento, porque puede vir la pregunta siguiente para nosotras, sobre todo para ti, pero el camarón grande, de reproductor, perdón, el reproductor sí, también aprovecha el biofloc, pero ahí el tema no es crecer, ¿verdad, Gaby? Es desarrollo de huevecillos, otras cosas. Sí, entonces, no, o sea, el sistema tiene ventajas durante todas las etapas del ciclo, eso ya está más que comprobado y uno no tiene que estar siempre tratando, pero también nosotros incluso, Adri, ¿te acuerdas del experimento que hiciste, que era ya con animales más grandes? Ellos tenían, pero al parecer tienen una determinada preferencia por determinados tipos de microorganismos ahí. En tu caso, yo creo que fueron los rotíferos y los nemátodos, o sea, los microorganismos también eran más grandes. Entonces, y que son un poquito más raros también, puede decirse así, en términos de abundancia dentro del sistema. Puede ser porque son más rápidamente consumidos o porque se desarrollan también de manera un poco más lenta y no es tan fácil de encontrar esos microorganismos ahí. Pero en términos de lo que son las partículas más pequeñas, y en las fases más tempranas es obvio y evidente que los animales ahí aprovechan y hacen la fiesta, es como un banquete ahí en términos de lo que son los bioflux ahí para ellos. Y déjame ver si perdí algo de eso. Eso es lo que te iba a decir. Allá en Brasil, también con tilapia están trabajando con eso, cuánto la tilapia puede aprovechar. Yo creo incluso puede ser que la Mariana está ahí viendo, ellas están trabajando también con algo de restricción alimentar con una otra alumna y están viendo, yo creo que una tendencia ya que va a ser adoptada y que tiene que salir de lo que es la academia y ir para lo que es la producción, porque de verdad que es una investigación que es súper aplicada y fácil de hacer. Es verdad, ya es un tema que ya debe estar con los empresarios acuícolas, granjeros, y haciendo como una rutina dentro de una granja. Y hablando de empresarios acuícolas, rutina, y hablando de coronavirus, y hablando de crisis, yo te voy a lanzar una pregunta aquí, que tiene que ver con el tema de costos, sobre todo. La restricción alimentar, ¿ustedes llegaron a medir a la implicación de costos operativos? ¿Cuánto se pudiera ahorrar, así, un porcentaje? ¿O llegaron a hacer eso en tu tesis o no? En términos de costo, no. Pero déjame mostrar unos datitos a más aquí que tengo. Porque son resultados bien interesantes. Yo no voy a mostrar todo lo que hice porque hay mucha cosa. Nosotros 10 capítulos a tesis. No. En total fueron 9 experimentos, pero que presentamos fueron 4. Entonces, y yo voy a poner 3, pero bien resumidos aquí. Nosotros queríamos comparar también porque actualmente o hasta el momento siempre se utilizaba la misma metodología para la alimentación, que es esa de Jory 2001, y ese es una metodología que propia para los sistemas intensivos, pero que no considera que el ambiente de cultivo tenga
disponibilidad de alimento natural ahí. Entonces, nosotros utilizamos esa otra metodología que, a pesar de que no es una metodología utilizada para sistemas intensivos o súper intensivos, en ese caso, es una metodología que lleva en consideración que hay productividad natural en el sistema. Entonces, queríamos también saber si esa metodología que nosotros habíamos empezado a utilizar allá, que es basada en las tasas de conversión alimentaria, el crecimiento semanal y estimando una sobrevivencia también semanal y al final, si esos resultados, o sea, si esa metodología pudiera ser empleada en el sistema Bioflop. Y al final vimos que sí, que era posible, pero obviamente esa es una metodología que uno tiene que conocer mejor cómo crece el camarón, tu camarón, no sé, el camarón proveniente de dónde viene el laboratorio de donde tú compras tu poslarva. Tú tienes que conocer cómo ese animal también se comporta en tu sistema de cultivo. Nosotros recomendamos que se utilice esa metodología para quien ya tenga un poquito más de experiencia. No que no funcione para los otros, pero es algo un poco más de ojo que de decir, mira, aquí tú tienes determinada talla, tú tienes tal temperatura, entonces tienes que dar esa cantidad de alimento. Y aquí no, es basado solamente en la biomasa que tú tienes, el número de camarones que tú tienes, la tasa de conversión alimentaria que tú esperas tener. Por eso que tú tienes que conocer bien tu sistema y la tasa de crecimiento semanal también que tú esperas tener. Entonces nosotros allá, de acuerdo con la genética que utilizábamos, con el alimento que también utilizábamos, que ya conocíamos más o menos el rendimiento y la eficiencia, teníamos más o menos un crecimiento de 1 gramo por semana, en estudios a veces más, en otros un poco menos, dependiendo de la temperatura, dependiendo. Entonces, era un valor promedio, más o menos lo que siempre teníamos, una tasa de una mortalidad de 0,05 por semana, y utilizamos esos datos para hacer los cálculos de la tasa de alimentación. Y entonces, el 0, que sería el T0, era donde los animales no tuvieron alimento durante todos los 60 días de experimento. Y a partir del 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 y 2 eran las distintas tasas de alimentación, no distintas cantidades de alimento que nosotros fornecíamos. Más adelante va a mostrar un poquito de lo que es la cantidad, pero ese 0,4 sería la tasa de conversión alimentaria esperada dentro de cada uno de esos intervalos, dentro de cada cantidad de alimento. Entonces, eran valores crecientes. Y obviamente que tuvimos los resultados esperados. El camarón que no tuvo alimento durante 2 meses no creció, obviamente. Y a partir de 0,4 fue creciendo, pero bien despacito, llegando aquí a ese 1,6 y 2, donde estadísticamente los camarones tuvieron el mismo peso. Aquí tengo los datos ya tratados, brutos. Entonces, de 1,6 a 2, estadísticamente no presentaron diferencias. Ya, obviamente que para los otros tuvieron una diferencia creciente en respecto a lo que es el crecimiento. Otro dato bien interesante de ese estudio es que pese a que los animales no presentaron un crecimiento en las bajas tasas de alimentación, con 0,4, o sea, estimando una tasa de conversión alimentaria de 0,4, ya tuvimos 88% de sobrevivencia. Incluso si uno va a ver en números, más elevada que la tasa que tuvo mayor cantidad de alimento. Tengo una compañía por aquí. Solo un minuto. Que voy a
a resolver un problema. No se preocupe, no, aquí estoy. Aquí estamos. Mira qué interesantes acoseguidores, ¿no? El trabajo que hizo la doctora Gabriela de Lara ya, con restricción. Y así, aprovechan aquí, bueno, ya regresó ella, después lo comento. Martín quiere participar de la presentación. Suele pasar, Valentina, quando hago live em casa, ahorita estou no escritório, na oficina, ela passa assim, correndo atrás. Hace parte. Otra cosa interesante aquí es que, por ejemplo, la productividad también de 1,6 a 2 no tuvo diferencia estadística y tanto como el crecimiento semanal también fue bastante parecido. Y en ese estudio, las tasas de conversión alimentaria se quedaron parecidas más o menos con lo que nosotros esperábamos. O sea, no siempre esa tasa que uno estipula al inicio va a ser la tasa de conversión que uno va a obtener al final, porque a veces la genética del animal no está tan buena, el alimento no es de la calidad que uno quiere, pero esos fueron los primeros resultados, que la primera pregunta que nosotros tuvimos era, los camarones ahí sin alimento durante un largo periodo, ¿pueden sobrevivir? No, o sea, sobreviven, pero una baja porcentaje, pero ya con una pequeña cantidad de alimento, esos animales ya presentan súper buena sobrevivencia como si fueran alimentados con la misma cantidad, las cantidades más elevadas de alimento. Entonces, es un dato bien interesante que ya nos da algún indicio sobre cuál es la importancia de la comunidad microbiana, la productividad natural ahí en los sistemas. Aquí son las mismas cosas que yo había dicho anteriormente. Hicimos un segundo estudio. ¿Por qué? Bueno, 60 días es mucho. Vamos a tratar de hacer un poquito menos para ver cuál será el resultado de ese periodo de restricción después cuando nosotros queremos realimentar esos animales o utilizar una tasa de alimentación ahí promedio para todos. Entonces hicimos básicamente la misma metodología para una fase 1 y después para una fase 2. La primera fase, entonces, utilizamos 0, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 y 2,1 durante 21 días. Entonces, no todos los tratamientos fueron de restricción, fueron distintos niveles de alimentación. Y después, la segunda fase, hicimos con que todos esos tratamientos aquí obtuvieron la misma cantidad de alimento para saber si esos animales que estaban por un periodo, pasaron por ese periodo de restricción, podrían recuperar ese peso en comparación con los otros que tenían mayor disponibilidad de alimento artificial. Para lo que es la tasa de crecimiento específico, y aquí es interesante compararnos un poquito lo que es la primera fase y la segunda fase. Obviamente que en los tratamientos que tenían menores cantidades de alimento, que estaban sometidos a una menor cantidad de alimento, la tasa de crecimiento específico en la segunda fase, donde todos fueron alimentados con la misma cantidad, fue más elevada que en los otros, que ahí también tuvieron sus pequeñas diferencias, pero era de esperar que los que tenían una cantidad más grande de alimento y que se bajara iba a reducir un poquito su crecimiento. La tasa de crecimiento semanal también, nosotros con 0,6 ya teníamos como 0,5 gramos por semana, que eso no es un resultado malo. Y para la segunda fase, el 0 yo no voy a hablar porque el 0 tuvo el mismo problema con la sobrevivencia, pero voy a dejar también como un dato que en la segunda fase ya obtuvimos crecimientos de 1,2, 1,23, 24 aquí para esos tratamientos en que recibieron menor cantidad de alimento en la primera fase. Y aquí sería entonces el promedio que genera con que
A partir de 0,3 durante 21 días, todos los animales presentaron las mismas tasas de crecimiento semanal y es un resultado súper bueno. Aquí el gráfico de crecimiento que muestra que al final, entonces, obviamente, nuevamente, las tasas más bajas presentaron entonces los valores más bajos, pero a partir de aquí 0,6 por aquí ya tuvieron un determinado grado de compensación en comparación con lo que eran los que estaban con menor cantidad de alimento. Entonces, es un resultado bien interesante. Aquí está la tabla con el peso final en la primera fase, también en relación a lo que es el crecimiento y el aprovechamiento de lo que la comunidad microbiana en las fases más tempranas, aquí con camarones a partir de 1 gramo, se presentaron buenos resultados a partir de 0,9 porque fueron 21 días, entonces los mismos resultados con 0,9 a 2,1 son resultados súper buenos para crecimiento. La sobrevivencia fue muy buena a partir de 0,3 en esos 21 días. La sobrevivencia en el tratamiento que no recibía alimento fue 37%, más elevada que en el primero, justamente porque fue un periodo más corto. Y para la segunda fase, donde los animales ahí ya no aprovechan tanto lo que es la productividad natural, se obtuvo diferencias, pero a partir de también 0,9, el crecimiento fue el mismo para todos los otros tratamientos. Entonces, esos resultados son bien interesantes porque muestran que sí es posible reducir la cantidad de alimento. Y eso aquí también, a partir de 0,9, la productividad fue la misma estadísticamente hablando que utilizando 2,1 como tasa de conversión alimentaria estipulada. Yo no puse las tasas de conversión alimentarias obtenidas al final, pero en las tasas de conversión alimentaria obtenidas al final, se vio que realmente aquí lo que cuenta es el aprovechamiento del alimento o la mejora en la tasa de conversión o de la eficiencia de conversión justamente por ese periodo de restricción y después realimentación. Y eso en términos de número es como un 30% del total de alimento en comparación con 0,9 a 2,1. Entonces, es una buena diferencia. Obviamente, aquí este estudio, yo puse aquí como metodología, nosotros utilizamos un sistema de biofloc con recirculación. Nosotros teníamos 2 estanques madres, donde teníamos un biofloc ya formado, sin muchas variaciones, era un ambiente súper controlado, y ese biofloc era el mismo que pasaba en todos los estanques de los tratamientos. Entonces, nosotros queríamos garantizar que todos los tratamientos tuvieran accesible la misma cantidad de productividad natural, justamente porque nosotros queríamos ver solamente el efecto de eso en las diferentes tasas de alimentación. Y creo que ese resultado de a partir de 0,9, donde la productividad fue la misma, es muy bueno. Y ese fue un estudio también que fue largo, porque fue de 50 días, no fue un estudio tan corto. Y ahí tú puedes ver cuáles son las diferencias para las distintas fases y también cómo se puede aprovechar mejor el alimento y hacer un mejor uso de esa capacidad que los animales tienen, principalmente en esas fases más tempranas de precría como aprovechadores de la comunidad microbiana de los bioflocs. Y el tercer estudio que yo voy a mostrar, que también fue un estudio de restricción, periodos cíclicos ahí de restricción, no un periodo largo y después un periodo de realimentación, y sí, alimentando 5 días en la semana y no alimentando 2 días, alimentando 3 días de la semana y no alimentando 4 días. Y hicimos aquí
5 tratamientos, donde el control fue que alimentamos todos los días. Esos 2 primeros reducimos lo que era la periodicidad de la alimentación, pero no las cantidades. Entonces, recibían la misma cantidad de alimento que el control, pero en distintas frecuencias. O sea, en 5 días se daba el 100%. Y aquí, en esos 2 últimos, reducíamos los días de alimentación y también las tasas de alimentación. Se alimentaba solamente con el alimento que se debería dar de acuerdo con 5 días o de acuerdo con 3 días de alimentación. Y en ese estudio, a diferencia del otro que hicimos con el sistema de recirculación, donde era todo bastante controlado, nosotros también quisimos ver qué es lo que pasaba con la calidad de agua. Y el principal parámetro que fue influenciado, obviamente, por la reducción de la cantidad de alimento fue los sólidos suspendidos totales. Obviamente, ya reduciendo 4 días de alimentación, entonces era bastante. Pero en los otros, a pesar de que no mostraron diferencias estadísticas, también se presentaron valores más bajos en términos de sólidos. Entonces, también a largo plazo es una buena metodología para el control de esas variables. Aquí para el peso, también el control en términos numéricos fue más elevado que los otros, pero los otros 3 que presentaban restricción tuvieron bien parecidos los valores, y obviamente que ese donde nosotros reducimos, además del periodo, la periodicidad del alimento, también la cantidad de alimento, crecieron menos. Pero en términos de sobrevivencia, fueron bastante parecidos lo que fueron los estudios. Ese tratamiento aquí fue perjudicado principalmente porque apareció una microalga que tuvo un problemita ahí con el agua y que tuvimos que acabar haciendo el recambio de agua porque la microalga acababa cargando mucho el sistema y los animales tenían otros tipos de problemas que se alimentaban, pero no llegaban a crecer. Pero los resultados, aparte de eso, donde nosotros reducimos a 5 alimentaciones a la semana, y además de reducir las 5 alimentaciones de la semana, reducimos la cantidad, no presentaron valores distintos con el control, de acuerdo con la biomasa obtenida, con la productividad aquí abajo. Además de eso, también es interesante aquí decir que en el otro nosotros observamos una mejora en la tasa de eficiencia en la conversión, pero aquí nosotros observamos un aumento en el consumo de alimento en ese tratamiento, principalmente aquí, donde nosotros restringimos la alimentación 2 veces en la semana. Entonces, esos 2 días después que después cuando volvían a ser alimentados, los camarones tenían mucha hambre ahí y acababan entonces aumentando su consumo, y eso obviamente que acabó resultando entonces en esos valores iguales de producción, estadísticamente iguales de producción. También tasa de conversión alimentaria aquí bien próximas de lo que nosotros estipulamos, que era 1,45 aquí también, siendo que aquí en este donde restringimos también la cantidad de alimento, obtuvimos una tasa de conversión de 1,23. Y ese tratamiento aquí se quedó un poquito más perjudicado justamente por esa floración de alga que justamente afectó a uno de los tratamientos. Bueno, la Adri sabe muy bien cómo funcionan esas cosas. Entonces, de acuerdo con esos resultados, yo hice un otro experimento también, pero no puse aquí para no cargar tanto la cosa. Nosotros hicimos un experimento también con uso de biofilm o de sustratos artificiales, y también obtuvimos buenos resultados en relación a eso, principalmente con la posibilidad de implementar esas
essas estruturas y también reducir la cantidad de alimento, también principalmente en las fases más tempranas, porque realmente los camarones, principalmente el biofilm, son enamorados del biofilm, comen enloquecidamente el biofilm y también obtuvimos buenos resultados. Entonces, al final de todo, nosotros pudimos concluir que utilizando distintos métodos de restricción y realimentación, se puede ahorrar entre 20, 25 a 30% de lo que es el alimento, principalmente utilizando esos periodos de restricción y realimentación, y también viendo lo que es la diferencia entre las distintas etapas de crecimiento y el efecto de lo que es la comunidad microbiana en las fases más tempranas de cultivo. Entonces, son resultados, nosotros no hicimos análisis de costo, pero sí en términos de cantidad, y obviamente que cantidad de alimento está relacionado con el costo de la producción, pensando que 50% del costo de la producción es el alimento y que uno puede ahorrar en total, vamos a poner así como 20%, y ya son buenos resultados ahí. Entonces, quedó de acuerdo con los resultados comprobado que el biofloc como un suplemento alimentar, no como alimento, pero como un suplemento alimentar, es sí y va a seguir siendo una buena alternativa en lo que trata ahorro de alimento y suplemento alimentar. Yo creo que de datos eran eso. Ahora vamos a conversar. Vamos a las preguntitas. O a platicar, como dicen en Ahora México. sí, vamos a charlar. Aquí dice charlar. Vamos a charlar. Ah, charlar. A seguidores, ahora preguntitas para la doctora Gabrieli. Y claro, aquí ya sabe, Gaby, pide a ellos también me ayuden aquí que dale su like, comparte ese video para que llegue a más personas, para que más gente tenha acesso. Eu sei que há muitos lives no mesmo horário, aí em Instagram, aqui em Facebook. Então, esse vídeo vai quedar aqui, vai quedar eternizado por acá. Assim que ajudem-nos a compartilhar para que mais gente possa ter este resultado tão importante que a doutora nos acaba de apresentar. Mira, Edras, que é um super aconselhador, sempre está aqui com nós, dijo que se tudo sale bem, ele vai para allá en diciembre en la FURG con Dariano, mira, y todo el equipo del proyecto Camarón. Ojalá se pueda, Edras. Aquí Eduardo creo que tenía una pregunta. Sí, Eduardo tiene una pregunta. Sí, deixa eu colocar aqui para você ver. E aqui muitos saludos. Ah, Felipe, nosso super amigo, nos dijo orgulho dessas duas. Parabéns, meninas. Felipe, um abraço. Orgulho também temos de ti como muito não, meu amigo. Aí, muito orgulho. Muito, a ver que mais. Aí, Edras dijo que compartas tu correo, se puedes, aqui me lo pasas, comparto com eles. Pergunta, Eduardo Balester. Normalmente é aceito que a maior frequência alimentar ajuda no crescimento do vanamém. Gabi, você acredita que a redução da frequência e a restrição alimentar pode colaborar com o cultivo? Olha, o que eu vi em termos de... acho que vou responder em português agora que o Eduardo fez a pergunta em português. Então, vamos ser acessíveis. O que eu vi em relação à frequência é que, obviamente, aumentando a frequência, muitas vezes, a frequência eu digo, em vez de alimentar 2 vezes por dia, alimentar 4, 5 vezes ao dia, tu, muitas vezes, não melhora o teu peso final ou a tua produtividade, mas tu melhora a tua conversão alimentar. E melhorando a conversão alimentar, tu acaba reduzindo a quantidade de alimento e reduzindo o teu custo de produção. Então, eu acredito que pode ajudar a melhorar, mas pensando na logística do que é uma fazenda, na quantidade de pessoas ou de turnos, de horários que uno vai ter que utilizar para ter mais gente aí fazendo turno e alimentando várias vezes ao dia,
é um luxo que uma pessoa pode se dar, um produtor pode se dar. Eu não sei te dizer assim, em valores totais, quanto que se pode reduzir, não me lembro muito bem desses resultados. Eu acho que talvez a Aline Bezerra trabalhou com isso de frequência alimentar, mas se eu não estou enganada, ela teve melhores resultados em termos de conversão alimentar, mais em termos de conversão alimentar do que em crescimento. E é uma questão operacional. Eu acho que pode funcionar se você achar que vale mais a pena você economizar em termos de alimento do que em termos de pessoal que tu tá pagando para trabalhar. Então, é a balança do produtor. Assim, os dois pesam no orçamento. E eu sei, então, essa é a coisa que eu não sei dizer, porque eu já não estou tão dentro do que é a indústria, para dizer, a mão de obra custa tanto, e se vale mais a pena o que reduzir alimento ou reduzir mão de obra, mas são duas coisas que uma pessoa pode utilizar, se não integradas, de maneira isolada, e também acabar economizando em relação a isso. Agora, em fevereiro que eu fui para Miami, conheci um produtor de tilápia em biofloco que ele tinha um funcionário e tudo era automatizado. Aí vocês pensam. Olha, aqui nos mandou a Adriana Salgado. Saludos desde Colômbia, Gabi. Adriana Chaquirita. E Cheyenne, que veio aqui 2 anos atrás. Cheyenne, já passou rápido. Resultados também interessantes, Gabi. Beijos, menina. Também colega nossa. Beijo, Chay. A minha tutora da época da graduação, Maria Luísa, minha mentora de há 1000 anos, manda aqui um abraço, parabéns. A Ilse, que eu também entrevistei ela, que é de Rondônia, trabalha com espécies nativas, aqui também manda um beijo pra gente. O que mais? Davi Garro, de Costa Rica, tomó curso, vino desde Costa Rica a tomar mi curso, ¿eh? Muy bueno. Mira qué padre, padrísimo, David. Nos invita a hacer un curso en Costa Rica, yo voy feliz. Invítanos, David, que vamos, ya cuando se pueda viajar. Sí. Só recuerda que las dos tienen hijos, así que hay que conseguir que nos ayude con los bebés. Pues ahí vemos. Anthony Suárez, Ecuador, también vamos, ¿verdad, Gaby? Vamos a Ecuador. Saludos. Deberíamos casi estar viendo Ecuador en Almagua, pero se fue. No se pudo. Aquí pregunta, acá en Hidalgo estamos trabajando con tilapia y también observamos una reducción bastante buena de un aproximado de uns 15 a un 20% de los estadios de cría a juvenil. Muy bien. Yo sí, también veo 20% inmigrante. Tanto con tilapia a punto de poder decir que tanto por ciento, pero por lo que yo sé, es por ahí también que se puede ahorrar en términos de alimentos. Yo llego a 20. Muy bueno. Es 20, es bueno, ¿cómo no? Pero yo he visto en papers da camarón 30. Pero recuerda que los papers todo está perfecto. Es que, bueno, de acuerdo, ahí está, de acuerdo con lo que nosotros vimos, es que hay un intervalo bien grande ahí, y eso obviamente que va a depender del manejo de calidad de agua, de las variables que van a acabar interfiriendo en el crecimiento. Ahí viene la genética, el alimento también. Entonces, son cosas que uno no puede decir en general, en términos generales, o emplear eso como si fuera una verdad absoluta. Por supuesto que va a haber gente que puede tener 40% a veces. ¿Por qué? Porque tiene todo de lo mejor, con un sistema topísimo, con un mejor alimento, la mejor genética, y está todo bien, o sea, mejor imposible, pero hay variaciones ahí, y eso es importante decir, porque de acuerdo con la realidad que teníamos nosotros en esa época, que esos experimentos fueron hechos a 5 años atrás,
esa era la realidad en ese momento. Si a veces yo hiciera el mismo experimento hoy día, quizá tuviera otros resultados mejores todavía, porque la industria cada vez está mejor, se está mejorando en términos de calidad, la genética, el alimento, el manejo del sistema. Entonces, todo eso también interfiere bastante en lo que hay. Y la idea es que cada vez se puede aprovechar más, yo creo. Exactamente, Gaby. Gaby, já foi mais de uma hora, nem vi o tempo bueno, passar. Me encanta o tema. Então, aqui super desfrutando do tema. Muchísimas gracias, Gaby, por su tiempo, sus conocimientos. É um tema que tu sabe que me encanta. Estou escrevendo aí uma coluna sobre o tema para Panorama Agrícola, porque me encanta. E é um tema, como comentaste desde o princípio, extremamente simples. Sin embargo, pouca gente lo sabe utilizar. Não tem essa ferramenta, não utiliza essa ferramenta tão importante dentro de suas granjas. Recordando que Gaby nos vai deixar correio, ¿verdad? Aquí para sí, sí, voy a escribir aquí por el chat. Sí, puedes escribir en el chat privado. Sí, yo no tengo cómo escribir. Comparte. Sí, puede ser que escriba aquí en el chat privado y yo lo pongo aquí para que ellos vean. Ah, mira, y una última pregunta de César. Ahorita lo pongo para que vean también. Felicitaciones por su trabajo de investigación y por compartir con nosotros. ¿Usted cree que en Macrobrachium rosenbergi es aplicable la restricción alimentaria en Bioflora? Deberíamos preocuparnos por el canibalismo. Muchas gracias. Bueno, en especies canibales es un poquito más complejo de decir que la restricción, principalmente en la fase ya un poquito más avanzada, va a funcionar de la misma manera. El banamé es una especie que es muy, o sea, solo va a tener canibalismo si está en un ambiente muy supresor o muy estresante, como es, por ejemplo, la falta completa de alimento. Pero el Macrobrachium ya tiene un comportamiento un poquito distinto. Entonces, quizás aprovechar eso de las etapas más tempranas, tratar de hacer el uso de la productividad natural en esas etapas y ya en la parte de engorde ya se olvidar o reducir eso, pero hay que intentar. Yo no sé decir, no creo que haya visto ningún trabajo sobre eso, sobre restricción con Macrobrachium, pero por el comportamiento del animal me imagino que para la etapa ya de cría, ya con animales más grandes, sea un poco más difícil, obviamente, por ese comportamiento. El inicio de septiembre, el primer miércoles de septiembre, vamos a tener aquí el doctor Eduardo Ballester, que trabaja con Macrobrachium. Sí. Y te invito a que haga la misma pregunta a él, porque seguramente él debe haber probado. Y si está por ahí, Eduardo, puede comentar algo si sigues por ahí. Y aquí ya puse el correo de la doctora. Los dos correos están aquí. Ahí está. Para que Rodríguez con S, ya no con Z, porque hay gente que se confunde por el Así es, con María Luisa pasó lo mismo, cuando vino a la Rodríguez igual. Aquí nos manda felicidades doctoras por los trabajos y gracias por compartir. Es un placer, estimado seguidor. Nemoro García Barrera. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que también tienen muchísimas cosas que hacer y ahora ahí ya una hora más tarde. Te mando un fuerte abrazo a ti, al Martincito lindo de tía. Y que pase bonito, que sigamos pasando bien, no sé si sería la palabra. Sobreviviendo. Exacto, esa es la palabra. Que seguimos sobreviviendo con mucha salud y no solo salud física, pero emocional también. Y que salgamos pronto de toda esa situación y volvemos no vamos a volver como antes, pero que volvemos cambiados, pero para bien, ¿no? Y ojalá tengamos vacuna hasta noviembre del próximo año para ir a ver México. Así es. Y recuerden que próximo año el UOS va a ser en México. También vamos a entrevistar a Antonio Garza, que es el presidente de la UOS, próximamente nos va a hablar un poco de ese evento tan importante que va a ser aquí en Mérida. Y voy a poder conocer
Todos mis seguidores, imagina qué padre. Todos mis seguidores en vivo. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Un beso y un abrazo aquí, ahora sí de lejos. Chao, muchas gracias muchos kilómetros. a todos. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. No olviden compartir este video y darle like. Chao. Un beso a todos.